palabra del Señor en Lucas capítulo 19. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Señor, le damos gracias por este tiempo que nos permite estar aquí para escuchar consejo de su palabra. Es para vida eterna, que es, Señor, para afirmar también los pies, para que nuestros pasos, Señor, no vacilen, no mengüen, sino para que sean confortados los corazones de todos los que estamos en este caminar. Ayúdanos, Señor, que esta palabra que hoy nos da sea de efecto, sea de alivio, sea, Señor, de recompensa para algunos que estamos acá o para el que escuche después el mensaje. Que sea, Señor, para alentar sus vidas, que sea para fortalecerlos, Señor, también. Y para aquellos que no te conozcan, también te conozcan, Señor. Te damos gracias y se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Tomen su asiento. Quiero hablar del tema, hermanos. La imagen de Dios se había perdido, pero Jesús la vino a mostrar y a recuperar. Este sería el enfoque del tema. La imagen de Dios se había perdido, pero Jesús la vino a mostrar y a recuperar. Le voy a dar una pequeña orientación de lo que le estoy tratando de decir sobre el tema. En Colosenses capítulo 1 y el verso 15 dice ahí la Escritura, hablando de Jesús: Él es la imagen del Dios invisible. ¿Sí? Mi tema es que la imagen de Dios se había perdido. Al tiempo cuando Jesús viene, hasta ese día, la imagen de Dios estaba borrosa, estaba como irreconocible, como que ya no se reconocía o no se sabía cuál era la imagen de Dios. Pero cuando Jesús viene nuevamente, viene a traer la pura imagen de ese Dios, del cual la Biblia nos habla de cómo es Dios. ¿Cierto? Vemos el personaje de Jesús y todos quisiéramos como imitar. Gracias. Todos queremos tomar el ejemplo de Jesús para imitar, ¿cierto? Porque es un personaje incomparable, ¿cierto? No hay alguien que pueda compararse a Jesús. Y la Biblia dice ahí que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Jesús es la revelación de Dios. Y nuevamente nos trae a reconocer o a conocer la verdadera imagen de Dios, de la cual estoy tratando de mostrar que se había perdido hasta el tiempo de Jesús. Muy bien. Ahora también en Efesios capítulo 4 y el verso 13 nos insta que nosotros ahora como cristianos que ya hemos nacido de nuevo, nuestra meta es llegar a la meta en ese crecimiento, a tener en nuestra vida, en nuestra forma de ser, nuestra forma de vivir también la imagen de Dios. Recuperar en nuestra vida
o que se haga vigente en nuestra vida la imagen de Dios. Miren lo que dice Efesios 4:13. Dice así el apóstol Pablo: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Esto debe ser un propósito de que no debemos ignorar las Escrituras, no debemos estar alejados de ella, porque el conocimiento es para vida. Y Pablo insta que debemos tener el desarrollo, el conocimiento, y el conocimiento de todos llegar a la unidad de la fe. Esto de fe tiene que ver de afirmación, confirmación de la fe que tenemos en Dios. No algo vago, no algo que seamos movidos como las nubes sin agua o como personas de doble ánimo, sino que por el conocimiento de la palabra de Dios, nutridos, podamos llegar a una unidad de fe, de que caminamos en una misma mente, en un mismo sentir, como hijos de Dios, todos en un mismo propósito. Bien, ¿y qué más sigue diciendo? Y del conocimiento del Hijo de Dios. Yo quiero que usted mire a Jesús como el Hijo de Dios, lleno del conocimiento de la Escritura, el cual es el enfoque que el apóstol Pablo se está dirigiendo a todos los creyentes, que ese es el propósito de nuestra vida, en nuestra carrera que estamos hoy aquí en esta vida. ¿Sí? Que llegamos al conocimiento de un Hijo de Dios. Y sigue diciendo, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, no menos, no más. Por supuesto, no podremos pasar esa estatura, ese nivel, esa profundidad, pero sí, el propósito o el plan es que cada hijo de Dios debe reflejar la imagen de Dios en su vida. Sí, así como Cristo nos la revela, que Él es la imagen de Dios invisible y que es un varón perfecto. ¿Cuánto decimos amén? No estoy diciendo que vamos a llegar a ser un ser humano como lo fue Jesús, que nunca cometió pecado. Pero la enseñanza es que no debemos estar en una forma, hermanos, como creyentes, con falta de madurez, con falta de capacitación, porque en realidad cuando tenemos esa imagen de un creyente, no podemos reflejar la imagen de Dios porque nos falta entendimiento, nos falta conocimiento, nos falta práctica de la palabra del Señor, ¿cierto? La cual la Biblia luego por eso les llama tibios, ¿no? Tibios, una forma de que no tienen cuidado de su salvación, no tienen una vida de disciplina, vamos a decirlo, en cuanto al cristianismo. ¿Muy bien? Así que quisiera que con esa idea de que Cristo nos está mostrando la imagen de Dios, pero también que es el plan de Dios para nosotros como hijos de Dios, tener el enfoque de crecer, madurar, para que así la imagen de Dios sea reflejada en nosotros. Amén, mis hermanos. Quisiera entonces con ese ejemplo ahora volver un poco al principio de la creación. Cuando Dios crea al hombre, cuando Dios hace el primer hombre en el huerto del Edén, y que vemos lo que Dios formó, lo que Dios hizo. Fíjese lo que sucedió. Lo que Dios hizo fue un ser hecho a la imagen de Dios. El hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Es decir, provisto de inteligencia, de conciencia y de libre albedrío. Fíjese la forma en que Dios hace al hombre cuando dice que lo hizo a su imagen, lo dotó de inteligencia. Lo llenó de una buena conciencia, ¿cierto? Una buena conciencia es que es apto para tomar decisiones, ¿sí? Eso, para tomar buenas decisiones. Y también, hermanos, de una libertad, no un libertinaje, sino una vida, hermanos, sin cadenas, sin esclavitud, sin pecado, sin absolutamente nada, sino que una vida, se podría decir, perfecta, ¿cierto? Adán y Eva experimentaron lo que es una vida totalmente libre de condenación, libre de pecado, libre de ira, libre de violencia, libre de malos deseos hacia su prójimo, libre de envidias, libre de tanta maldad, que después que ellos perdieron esta libertad, perdieron su capacidad de inteligencia, perdieron la conciencia, si se puede decir,
¿Qué es lo que dice la Biblia? No, que los hijos rebeldes se les ha embotado la conciencia, el entendimiento, y no pueden discernir, no pueden entender lo que es de Dios. Ya no tienen la capacidad. Pero ellos estaban con esa grande libertad. Imagínense estar en ese lugar con esa vida, hermanos, totalmente una vida perfecta. Y lo más de lo perfecto era que tenían una comunión plena con Dios en cualquier momento. A la luz del día, en todos los momentos, había una relación muy cercana entre Dios y el ser humano que Dios había hecho a su imagen, con esa característica que Dios lo había hecho en una forma perfecta para estar en diálogo con Dios. Qué lindo, ¿no? Muy bien, ¿eh? Ahora, fíjese lo que dice, hermanos, aparte de que el hombre, ahora que perdió esa capacidad por la cual Dios lo había hecho, por eso todo hombre, aunque ha perdido, hermanos, ese valor, digamos, de su capacidad, todo hombre vale porque es hombre, pues es un ser humano. ¿Sí? Cuando digo hombre no significa que también solamente el hombre y la mujer, no, sino que me refiero a la creación, el ser humano. Y aunque el hombre perdió eso de todo, aún así el hombre vale porque es creación de Dios y no por lo que tiene. Sí, yo sé que los hombres, los seres humanos se miden o nos medimos por lo que tenemos, por lo que no tenemos, por lo que sabemos o por lo que no sabemos. Pero para Dios el hombre vale mucho porque es creación de Dios. ¿Sí? Y también que jamás se puede ser tratado como una cosa o como utilizarlo como un objeto. ¿Sí? Cuando Dios hizo al hombre, lo hizo con valor. Y aún así, cuando hoy ha perdido esa gracia, ninguno de nosotros tiene el derecho de mirar a un ser humano para utilizarlo como un objeto. Yo sé que esto es más común, ¿no?, entre los hombres cuando tratan a las mujeres. Usted sabe a qué me refiero. Con esa característica como tener un mueble, tener una mujer. Sé que también puede pasar a lo contrario, pero es más visible, esto es más práctico hoy en día, que la mujer sea vista con menos valor. Incluso en el tiempo de Jesús, los hombres actuaban con mucho machismo. Vemos ahí las características de cómo ellos decían que se divorciaban solamente porque la mujer ya no le cocinaba bien o no le gustó porque, etcétera. No estaba bien, igual como cuando se casó. Y no faltaba una excusa para divorciarla. Incluso cuando sorprendieron a la mujer en adulterio, solamente trajeron a la mujer. Usted puede ver esa desvalorización hacia la mujer. Pero nosotros no debemos desvalorizar a ningún ser humano, aun cuando, si no son creyentes, aun cuando si no son de nuestra fe. Nadie tiene el derecho de darle un valor menos a un ser humano, ni mucho menos tratarlo como una cosa o un objeto. ¿Por qué? Porque es la creación de Dios y hecho a su imagen. Yo sé que la hemos perdido, la perdimos antes, pero aún así no tenemos derecho, ¿cierto? Y existe el racismo y existió hasta la esclavitud, pero son cosas que no están bien, ¿cierto, hermanos? Sino que todos tenemos que tener una igualdad, como reconociendo que Dios hizo todas las cosas y que cuando las hizo perfectas. Le voy a dar una escritura que usted vea ahora y medite. En Santiago 3:9, mire, dice así: con nuestra lengua podemos bendecir o maldecir. ¿Cuántos saben eso? Con nuestra lengua nosotros podemos bendecir. ¿Qué es bendecir? Decir bien de las personas, hablar bien de cada uno de los demás, ¿cierto? Y también podemos maldecir. ¿Qué es maldecir? Hablar mal de ciertas personas o de alguna otra persona. Eso es maldecir. Y también sigue diciendo: con ella también alabamos a nuestro Dios y Padre, ¿cierto? También usamos la lengua para cantarle al Señor, para decirle gracias. Fíjese lo que es la lengua, la podemos usar de muchas maneras. Dice, y también insultamos a nuestros semejantes, que Dios hizo parecidos a Él mismo. Fíjate, tenemos un poco de falta de conciencia nosotros hoy en día, porque fíjate, decimos
yo soy creyente y amo a Dios y alabo a Dios y exalto a Dios y le canto a Dios y a Dios le dirijo puras cosas bonitas, ¿no? Pero con esa misma lengua o lo que usamos para hablar con Dios, para alabarle, también la utilizamos para maldecir a un prójimo, a un semejante nuestro, a un hermano nuestro, a un humano, sabiendo que es, hermano, hecho de la imagen de Dios. Es terrible, hermanos. Yo sé que el jueves estuve hablando acerca de que no debemos utilizar la palabra de Dios, la ley de Dios, ¿para qué? Para acusar a alguien más. ¿Sí? Cosa que hoy en día mucho en el legalismo se utiliza la Biblia para siempre estar apuntando hacia el prójimo y estarlo como si nosotros fuéramos jueces y estar observando hacia los demás para ver sus fallas, para ver sus errores. Y utilizamos la Biblia, utilizamos la ley de Dios para juzgar a los demás. Cosa que la Biblia no nos los permite hacer, porque no somos nosotros los que debemos estar en silla de jueces, sino solamente Dios es el único juez que se sentará en ese trono para juzgar a toda la humanidad, a toda la creación, conforme a nuestras obras. Por eso Jesús advirtió y dijo, no juzguéis para que no seáis juzgados. Y estamos hablando de ese juicio de que no debemos ni pensar mal de alguien, no tenemos derecho de pensar mal de alguien. Aunque pueda vivir en algo que no está bien, nuestro concepto no es de estar pensando y maquinando, o menos inventando que anda haciendo más de lo que tal vez no anda haciendo. Y con ese mismo corazón, esa misma lengua, utilizamos para bendecir a Dios, la misma mente para pensar en Dios y luego la utilizamos para pensar mal del prójimo. ¿Qué nos está diciendo Santiago entonces? Esto no debe ser así, hermanos, dice. Nosotros debemos aprender, enseñarnos que los hombres fuimos hechos a la imagen de Dios. Y aunque muchos lo han perdido, nosotros debemos tener respeto a ellos porque fueron hechos a imagen de Dios. ¿Cuánto decimos amén? En Génesis 1:27 es lo que dice. Cuando Dios creó al hombre o a los seres humanos, lo creó a su imagen. Igual como un varón perfecto lo creó. Varón y hembra los creó. Según la Biblia, todo lo que Dios hizo, hermano, en aquel tiempo cuando iba haciendo, dice que hizo la luz, hizo las estrellas, hizo el sol, hizo la luna, hizo todo lo que hoy conocemos, ¿no? Lo que podemos ver, Dios nos ha dado el alcance de entender y comprender. Y cada vez que iba haciendo decía, y vio Dios que era bueno. Hizo el mar, hizo los monstruos marinos, hizo la hierba, hizo los animales del campo y todas las especies que hay. Y cada vez que iba haciendo algo decía, y vio Dios que era bueno. Y eso en el resumen, hermano, todo lo que Dios creó, Dios lo hizo bueno y lo hizo perfecto. Así que cuando Dios hace al hombre, sin duda hace una creación perfecta. Pero ahora la pregunta sería, hermanos, ¿qué sucedió? ¿Qué pasó después de ese acto que Dios, todo lo que hizo, lo hizo perfecto? Todo lo terminó sin error. Hasta la fecha, lo que usted mira de los animales, no sé, yo los miro perfectos, ¿cierto? ¿Y qué pasó con el ser humano? Porque ahí nos vamos a entrar en que Él es el hombre, el que reflejaba la imagen del Dios invisible, no los animales, aunque puede uno decir, no, pues también los animales muestran, ¿verdad?, la creación de Dios, el universo y todo. Pero cuando vemos en la Escritura que es el hombre que refleja la imagen de Dios, también nos enseña que es el hombre que ha perdido la imagen de Dios. ¿Sí? ¿Cómo sucedió esto? Hermanos, el hombre perdió la imagen de Dios. Llegó su momento, usted sabe bien claro cuándo fue. Cuando perdió la imagen de Dios, todo estaba bien hasta que Adán y Eva pecaron. ¿Sí? ¿Cómo sucedió eso? Fue de esta manera. El ser humano, en este caso usted sabe, fue la mujer que obedeció a la serpiente, obedeció al comentario de Satanás, a las ideas y preceptos e intenciones malvadas que Satanás tiene y ha tenido desde un principio contra Dios, y ahora en este caso contra los seres humanos que Dios había creado a la imagen de Dios. Usted puede entender ahora esa ira o esa rebelión de Satanás contra Dios,
que él intentó, estando en el mismo cielo de Dios, en el mismo lugar, habitando con Dios, querer estar a la altura de Dios, con ese egoísmo, con esa envidia, con esa altivez en su alma o en su corazón, querer ser como Dios y querer, hermanos, hacerse semejante a Dios, lo cual no pudo. Pero ¿qué vemos cuando es desterrado por Dios de ese cielo de Dios? Satanás no se quedó con las manos cruzadas. Ahora cuando ve la creación de Dios, Satanás viene, como dice la Escritura, anda como león rugiente, no con paz, no con buenas intenciones, no con amistades, sino con, hermanos, con ira. Anda como león rugiente viendo a quién destruir, viendo a quién devorar. ¿Por qué? Porque para él está destruyendo no solamente un simple ser humano, sino que él está atacando a la imagen misma de Dios. Imagínense la enemistad tan grande que existe entre Satanás contra Dios, que es capaz de destruir al hombre para destruir la imagen de Dios mismo. Increíble, ¿no? ¿Se ha puesto a pensar en eso? ¿Por qué Satanás persigue mucho a la iglesia? ¿Por qué Satanás quiso destruir a Jesús matándolo? No solamente para que no tuviéramos salvación, pero que vemos ahí precisamente destruir a aquel que iba a traer la verdad, aquel que iba a desenmascarar a Satanás, para sacar todas esas mentiras a luz. Y también para traer a la humanidad nuevamente que el hombre reconociera y conociera la verdadera imagen de Dios. ¿Cierto? Muchos hasta Jesús ya no sabían cuál era la verdad. Por eso decía Pilato, ¿y qué es la verdad? Pero Jesús dijo, yo para esto he venido, para daros testimonio de la verdad. Y todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Muy bien, que vemos aquí entonces cómo sucedió esto. Que el hombre cuando escucha, hoy en día también cuando escucha los comentarios de Satanás, Satanás sigue siendo el mismo. Aquella voz que le habló a Eva, al ser humano, al hombre, cuando dije el hombre no tiene que ver que haya sido Eva, pudo haber sido Adán, fue lo mismo. Hoy en día Satanás sigue hablando a las mentes, a los corazones de los seres humanos para hacerlos errar en el camino del Señor. Es lo que muchas veces dice el apóstol Pablo, que tengan cuidado, no sea que estén escuchando a la serpiente, escuchando doctrinas de demonios, comentarios que salen, hermanos, como si fueran verdaderos, pero que vienen de parte de algo satánico, algo que no es de Dios, y lo cual mucha gente, hermanos, ha estado expuesta a oír esas voces, y muchos de ellos probablemente han sido engañados, como a Eva, que fue engañada por la voz de la serpiente. Me temo, dijo el apóstol Pablo, que muchos sean engañados, así como Eva, que fue engañada por la serpiente. Es de tener cuidado. ¿Por qué? Porque Satanás va a estar siempre dispuesto a que no oigamos, no conozcamos de Dios realmente cómo es Él, sino que tengamos una imagen, usted sabe, distorsionada de Dios. ¿Ya sabe a qué me refiero? La gente puede pensar de mil maneras de Dios, pero hay una sola manera bíblica de entender cómo es Dios, quién es Dios, qué quiere Dios, qué va a hacer Dios. Y no hay muchas razones, no hay muchas maneras para decir yo tengo una diferente manera y todo es lo mismo. No, solo hay una imagen de Dios. Es como lo que dijo Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Solo hay muchos caminos para el cielo. Pero Satanás siempre va a intentar que el hombre no conozca la verdadera imagen de Dios. Muy bien, mira lo que dijo Jesús en Juan 10:10, es muy conocido este verso. Dice, el ladrón no viene sino para matar, hurtar y destruir. ¿A qué vino el ladrón? A matar, a hurtar. Por eso esa parte que decía, Jesús vino a recuperar lo que alguien se lo había robado. ¿Sí? Jesús dijo, yo no he venido, porque el Hijo del Hombre vino a salvar y a buscar, o a buscar y a salvar. Eso de venir a buscar es como que vienes a recuperar lo que antes se te perdió, ¿no? Vienes a buscarlo y lo vuelves a tomar. Esa imagen que estaba en el hombre cuando Dios lo creó, Jesús viene nuevamente a buscarla, a rescatarla y también a presentárnosla en sí misma. Él nos mostró la imagen del Dios invisible.
para que nosotros ahora entendamos como Dios, para que nosotros seamos imitadores de Dios, como hijos de Dios, ¿cierto? Muy bien, ahí el Señor Jesús nos explica lo que Satanás ha venido a hacer. El ladrón no viene, no tiene otro plan, sino para matar, hurtar y destruir, para robar, dice. Pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ahí está. Para traernos, hermanos, lo que es el verdadero conocimiento de Dios, la vida de Dios, la verdad de Dios. O sea, lo que era en un principio es lo que Él vino a traer nuevamente, que el hombre vuelva, aunque yo sé que no podemos volver del todo ahorita a ese lugar, porque la misma creación gime para ser transformada, dice la Escritura. La misma creación, la tierra, gime como con gritos de dolor, esperando la transformación. Pero lo que Dios nos quiere decir es que aunque no estamos todavía en una nueva tierra, un nuevo cielo, pero el hombre puede nacer de nuevo y vivir ahora con Dios. No en la perfección que vivió Adán, pero un día lo alcanzaremos. Este es el plan de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien. Así es que Jesús nos vino a recordar lo que había en un principio en el hombre. Ese hombre provisto de inteligencia, provisto de una buena conciencia y provisto de una inteligencia y una libertad tan maravillosa. Le voy a decir algo que vino a mi mente. El otro día escuché algo que alguien le dijo a otro. Es que a veces la gente se burla de alguien cuando es creyente en Dios. Lo toman como en menos. Te andas creyendo en Dios. Y a veces pasa eso más en la juventud, en los colegios, en gente que se cree muy así, no sé, capacitada, ¿no? Estudiada y todo. Y uno le dijo una pregunta a otro que era bastante también preparado, no era una persona sin estudio, era tipo un licenciado, una persona capacitada. Y le dicen a él, oye, dice, ¿y cómo tú siendo tan inteligente crees en Dios? ¿Ve el sentido de burla? Como diciendo, deja a los ignorantes, esos son los que le lavan el cerebro y esos sí creen en Dios, dice que hay Dios. Aquí nos tiraron a todos, al intelecto del que tiene intelecto, al intelecto del conocimiento, pero también nos tiraron los que tenemos menos intelecto, diciendo, esos son víctimas y están ahí, que ni entienden y pobrecitos los han envuelto, le lavaron el cerebro. Entonces este hombre capacitado, inteligente, dice, ¿sabes? Precisamente porque soy inteligente es que creo en Dios. Porque cuando tú eres inteligente, tú miras el cielo, tú miras las estrellas, tú miras el sol. Eres un científico y sabes que hay cosas que no puedes explicar, que la ciencia no puede cómo explicar, que solamente puedes decir que hubo un creador, hubo un diseñador, hay un Dios detrás de todo eso. Y eso te hace creer porque no hay explicación para eso. Y eso es porque soy inteligente que creo en Dios. Entonces Dios nos vuelve a aquel estado de una buena conciencia, de un estado de más entendimiento, de comprender la voluntad de Dios, de hacernos entendidos, en otras palabras, darnos sabiduría, darnos inteligencia. Es que no es malo ser inteligente. Inteligente es creer en Dios. Aunque no tenga estudio, pero simplemente el creer en Dios ya lo ha hecho una persona capaz, libre de poder creer y no envuelto y cegado por Satanás. ¿Se entiende? Ha salido de la ceguedad, ha salido de la falta de conocimiento y es ahí cuando viene la gracia de Dios y te capacita para poder estar en ese estado. Por eso el apóstol Pablo dijo en Gálatas, permanecer libres en la libertad con que Cristo nos hizo libres, esa capacidad. Hermano, ¿por qué me voy a volver otra vuelta en la cegadez, en la incapacidad o en la esclavitud si ya soy libre? Por eso ahí el mandato es permanecer en la libertad con que Cristo os hizo libre y no volváis otra vez a los rudimientos o a las cadenas o a las cárceles. ¿Se entiende? Muy bien. ¿Qué más? Por eso, mire, Jesús llegó a casa de Zaqueo y restauró. ¿Qué llegó a hacer en la casa de Zaqueo? ¿A qué vino ahí? Él dijo, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que ya estaba perdido. No solamente estaba perdido el ser humano, que ya estaba destinado al infierno, al castigo eterno, pero esa imagen de Dios reflejada en el ser humano que Dios hizo en un principio ya
como que había desaparecido de la faz de la tierra. ¿Cierto? Incluso hoy en día se puede decir que no se mira en todos los lugares, ¿no? Esa imagen de Dios, ese buen cristiano que refleja un carácter de un hijo de Dios. Sí, yo sé que hay mucha religiosidad, sí lo hay, pero ver exactamente la imagen de Dios reflejada es algo, hermanos, que en realidad es un proceso de vida. Y no es que ahorita me convertí, ya Dios me transformó la imagen. No, es una vida de consagración. Es una vida de apartarse del mundo, de apartarse del mal, de amar la ley de Dios, de tener equidad, de tener justicia en tu corazón, de buscar la vida de arriba, de buscar lo del cielo, de desear menos lo terrenal, de desear más lo de arriba. Pero a veces no se mira en el cristianismo terrenal que hay todavía aquí, ¿no? Lleno de mensajes que son más para la vida intelectual, para la vida terrenal, que para las cosas de Dios. ¿Se entiende? Entonces no se mira mucho, pero sí hay quienes reflejan la imagen de Dios porque han recuperado esa imagen, han sido restaurados de parte de Dios. Me recuerdo de las palabras de los apóstoles que decían: Señor, ¿cuándo restaurarás todas las cosas, el reino? Y Jesús le dijo: no os toca a vosotros saber las sazones de los tiempos, sino solamente en la potestad de mi Padre. Se refiere que un día será transformado todo para que todo quede nítido como en un principio. Cuando el Señor venga y traiga juicio y venga y transforme todo, entonces aparecerá plenamente en todo lo que veamos la pura imagen de ese Dios invisible entre todos nosotros los que habitemos con Él. Hasta la tierra será transformada. Cielos nuevos, tierra nueva, todo como era en un principio. ¿Qué vemos entonces? El Señor restaura a Zaqueo y de repente aparece ahora esa imagen de Dios en Zaqueo. Miren lo que dice Zaqueo en el versículo 8. Dice: entonces Zaqueo, puesto en pie. Eso puesto en pie significa que ya está restaurado. Entiende este vocablo de la Biblia. Ya está restaurado. No está tirado. Alguien tirado significa que está caído de la gracia de Dios, de la imagen de Dios, de lo que estoy tratando de enseñar ahorita. Pero ahora puesto en pie, que ya está restaurado, dijo al Señor: he aquí. Eso significa disponibilidad. He aquí. Señor, eso significa reverencia. La palabra Señor, no cualquiera le decía Señor a Jesús, no el que reconocía que Jesús era Dios. ¿Qué más dice? La mitad de mis bienes doy a los pobres. Eso, hermano, es tener, hermano, compasión, tener piedad, tener misericordia. Acuérdense que la avaricia, el amor al dinero, el afán al dinero trae egoísmo, trae maldad en el corazón. Pero ¿qué vemos en este hombre chaparrito y el jefe de los publicanos y el más rico de todos probablemente? Que de repente cambia su corazón, cambia su mente, cambia sus ideas hacia Dios, cambia sus ideas hacia los demás. Tanto ofendió a los demás, tanto lastimó, robó al prójimo. Ahora de repente hay un nacimiento nuevo en él y una imagen se refleja desde dentro, en la expresión. ¿Ve ahora la imagen de Dios ahí en Zaqueo? ¿Cuántos de ustedes tienen también la imagen de Dios? Que son hermanos cariñosos, llenos de amor, llenos de compasión, sonríen aunque tengan problemas, confían en el Señor aunque estén pasando dificultades, le dan amor al prójimo, no importa que sea de color, del que sea, de la nacionalidad que sea, de la religión que sea. Me gustó ese momento que los vecinos ahí de la iglesia Filipinas, estábamos aquí todavía antes de empezar, y vinieron, hermanos, hasta aquí. Vengan, dice, les invitamos a comer. Y nosotros todos apenados, ¿saben cómo somos nosotros? Y pues que vayan las mujeres, dijimos, porque el Día de las Madres, dijeron, no, vengan todos, dice, porque hay mucha comida. Y nos fuimos todos, hermano, y fuimos a agarrar un platito de comida. Salieron y tuvieron una convivencia ahí con nosotros, nos sacaron sillas, empezaron a hablar español, llegaron a decirnos: les amo con todo mi corazón, en español, y con una carisma, con una sencillez, que yo me identifico con ellos como un ser humano que Dios me hizo a mí y lo hizo a ellos. No importa que son de otra nación, que tengan otro lenguaje, que tengan
otro físico. Yo sé que aquí ya vemos algunos chatitos, ellos también son medio chatitos, pero eso no importa. La imagen de Dios está dentro de nosotros. Se refleja por nuestro espíritu, por nuestra forma de ser, por la expresión de amor, la expresión de compasión, así como Dios es. La justicia que hacemos y vivimos, ¿cierto? Sin envidias, sin malas intenciones hacia los demás. Así que vemos a este hombre reflejando ahí ahora esa imagen que nace, que Jesús le está dando ahora a él, porque Jesús vino a recuperarla. Lo que Satanás había quitado en un principio se la está regresando ahora a Zaqueo, que antes ya no la tenía. Y así se la ha dado a usted y me la ha dado a mí. Ya no la tenía la imagen de Dios. ¿Qué reflejaba yo, hermanos? La imagen de un perverso, la imagen de un hijo de Satanás. Pero Dios vino a cambiar nuestra imagen, o la imagen que debemos tener como hijos de Dios. Muy bien, dice, aquí la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, ¿usted cree que había defraudado a alguno? A un montón. Mira cuánto había robado con los impuestos. Tal vez le decía a los demás, súbanle más el impuesto, y la gente pobre, hermanos, ya ni para comida. Hoy en día cuántas gentes, hermanos, hasta en lo religioso, le sacan más y más dinero a la gente y se dicen ser líderes espirituales y se llaman profetas y apóstoles y pastores y lo que sea, maestros, pero no tienen amor y compasión al prójimo. Le sacan desde diezmos, primicias, pactos, promesas, siembras, todo con el fin de quitarles hasta la ropa que traen puesta. Son hombres sin compasión y sin misericordia. Terrible, hermanos. Son los tiempos en que se vive también hoy. Sigue diciendo, y sin algo defraudado alguno, se lo devuelvo. ¿Cuánto dice? Cuadruplicado. ¿Qué significa eso, hermanos? Es un acto de arrepentimiento. Es un acto de un cambio. Me duele haberte fallado, haberte lastimado. No un disculpa, ay, discúlpame y nos vemos. Creo que ni te ofendí. No, es que es un acto representativo. Te regreso lo agraviado, tenga, cuente conmigo, tenga ese verdadero afecto y muestra de arrepentimiento, como Jacob, ¿se recuerda cuando se disculpó con su hermano Saúl? Dice que le envió ahí sus manadas de animalitos y cosas, porque era una forma de expresar el arrepentimiento, de pedir el perdón, estar arrepentido y mostrarle pues también gratitud. He ofendido, debo de pedir una disculpa de verdad y de corazón, no una falsa. Eso no sirve, no cuenta. Pero aquí vemos a este hombre capaz de poder pedir perdón, capaz de poderse humillar, cosa que no hace el que no tiene una buena conciencia, el que no tiene esa libertad, el que no tiene esa sabiduría o esa inteligencia que viene de parte de Dios, cuando Dios ya te da esa capacidad. Vemos un Zaqueo totalmente diferente. Increíble, hermanos. Si esto lo estoy hablando para ustedes que lo han vivido, se están identificando con el chaparrito de Zaqueo. Amén. Entonces Zaqueo puesto en pie, ya restaurado. Mire qué lindo. Es un hombre que vuelve a la equidad, a la moralidad, a la libertad, a la justicia, a la comunión con Dios, a la imagen de Dios, a tener vida de Dios y a la imagen misma de Dios. Ahora yo veo un Zaqueo, un hijo de Dios. Fue lo que dijo Jesús. La salvación ha llegado a esta casa porque Él también es hijo de Dios. Él también. Y los que hemos llamado siendo hijos de Dios ya ahora, ya tenemos la imagen de Dios invisible. Ese principio del cual Dios, cuando hizo al hombre, lo capacitó, le dio esa virtud, esa gracia. Según la ley, hermanos, dice así la ley, ¿no? Levítico: si alguno roba una oveja, pagará por ella 4 veces, o sea, 4 ovejas. Por eso estamos hablando aquí de un hombre restaurado, está pidiendo perdón. Él sabía la ley y se había robado mucho. Y dijo: y si he robado, a algunos se lo devuelvo cuadruplicado. Está haciendo un acto de lo que la ley decía. ¿Robaste algo? Una oveja, devuelve solo 4 veces. Hoy hay predicadores que dicen: me arrepiento de que prediqué la prosperidad y perdónenme, soy humano. Hoy escuchaba un video de uno, Benny Hinn se llama,
es un predicador de la prosperidad y alienta a todos así cuando hace así, o con su manto, pum, todos caen de espaldas, pues puro milagrero y cosas falsas. Pero predica mucho de pedir dinero. Sacó la otra vez un video que dijo que pedía perdón porque le robó a mucha gente, se hizo millonario. Pero pregúntele si ha devuelto el dinero a cada persona. No hay acto de cambio, hermanos. No hay muestra de arrepentimientos. Eso es lo triste. Pero vemos en Zaqueo aquí la imagen de Dios, ahora capacitado, y se lo devuelve por el cuadruplicado. Y todavía dice, si alguien más, que yo no sé quién más se ha ofendido, también le recompensaré. Eso es lindo, hermano. Llegar a ser un cristiano con conciencia. No sernos el ignorante, yo no ofendí, que otro venga y me pida perdón. No, hermanos, esa capacidad viene naturalmente de Dios. En otras palabras, se produce un arrepentimiento genuino, ¿sí? La cual cambió la maldad que había en Zaqueo para sacar ahora lo bueno de Dios, ¿sí? Un cambio de la maldad a lo bueno. Y lo único bueno, hermanos, que hay es Dios. Jesús dijo, cuando le dijeron maestro bueno, dijo, ¿por qué me llamáis bueno si solamente bueno es Dios? Así que si nosotros hoy tenemos algo bueno, ¿por qué lo tenemos? Porque es de Dios. Pero vemos al hombre como de su buen corazón saca buenas cosas. De eso que ha recibido de Dios, saca cosas buenas. Qué lindo. Y aquí ahora vemos la imagen de Dios recuperada, no solamente en aquel hombre, sino que ahí comenzó nuevamente a flotar, a exhibirse la imagen de Dios. Jesús lo dijo en otras palabras, vosotros sois la luz del mundo, vosotros sois la sal de la tierra, ¿cierto? Ustedes son lo bueno de Dios. La iglesia es lo bueno de Dios. No hay nada bueno en este mundo. Solamente lo que se puede decir que es bueno es la iglesia aquí en la tierra, porque refleja la imagen de Dios. Amén, hermanos. Póngase de pie y dele gracias, muchas gracias a Dios, porque un día llegó a usted y le quitó la imagen, una imagen corrompida, una imagen indeseable, una imagen que la cual nosotros mismos aborrecemos, ¿no? Pero gracias a Dios porque Jesús vino a eso. Jesús vino a este mundo. Dice la Biblia, la luz vino a este mundo, ¿sí? Él es la luz que alumbra a todos los hombres. Esa luz vino a nosotros ya. Por eso Jesús llegó a la casa de Zaqueo con esa luz y recuperó, nuevamente rescató lo que se había perdido. No solamente se habían perdido las almas, vuelvo a repetir, se había perdido la imagen de Dios mismo. Hoy nosotros somos los que llevamos la imagen de Dios. La iglesia, usted es el cuerpo de Cristo. Es donde Dios se mueve por el cuerpo, que es la iglesia. Su cuerpo, los miembros, nosotros somos. Por eso la imagen de Dios se mira en nuestro diario vivir, como vivimos para Dios. Oremos dándole gracias a Dios por lo que Él hizo en nosotros.